Muy buenos días, amada iglesia. El día de ayer estábamos viendo en Proverbios 16:1 de cómo es que el hombre dispone de las cosas, pero al final, o propone las cosas y al final Dios dispone de ellas. No podemos nosotros tener el atrevimiento de poder decir hazlo a nuestra manera, porque debemos de entender de que Dios tiene su propio plan. Y el primer punto del plan es que Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Y en esto la iglesia tiene la función principal de anunciar. Hoy día quería tocar de una manera sucinta cada uno de los versos posteriores a este texto 1. En el número 2 va a decir, en el versículo 2 va a decir, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. El principio es igual que el primer versículo, en el cual habla de que cada uno tiene su pensamiento de qué es lo correcto, pero al final y al cabo Dios dispone. Un niño junto a su padre puede tener muchos deseos, no se lo quita o no se distancia esto de la sinceridad que pueda tener el niño para tener este tipo de pensamientos, pero al final la voluntad va a ser del padre, y un buen padre va a elegir tal vez no lo que el niño ha pensado, sino lo mejor que le pueda suceder. En un nido, una escuelita, antes de entrar a lo que es el colegio propiamente dicho, un niño le decía al otro, después de haber visto una serie de televisión muy conocida mexicana, que quería irse a Acapulco de vacaciones. Y cuando salió del nido, yo le escuchaba decir a ese niño, quiere irme a Acapulco, quiere irme a Acapulco. Y la madre le miró y le dije, ¿por qué piensas ir a Acapulco? Porque Acapulco no quiere ver, no está aquí cerca, ¿no? Y él le decía, haciendo alusión a la televisión, pero yo lo he visto, yo lo he oído, y así es como se entretienen. Por decirlo así, aunque en otras palabras lo decía, así es como se entretienen las familias o los niños. La mamá se fue alejando con el niño, tratando de explicarle que eso no era posible, pero que sin embargo iba a haber otras formas de cómo hacer una salida. Especulo que la mamá no salió, porque lo seguí viendo durante todo el año al niño en el colegio, en la pequeña escuelita. Yo asumí de que ella había tomado la postura de hacer algo mejor, de hacer algo que realmente satisfaciera lo que de fondo quería el niño, sentirse junto a la familia, sentir que realmente pasaban un buen tiempo juntos. Dios no cumple los caprichos de nuestro corazón. Dios hace un plan para que tú de alguna manera puedas crecer espiritual, emocional y físicamente. Dios prepara un plan para que tú y yo podamos estar buscando al Señor y que el Señor dé respuesta a nuestras oraciones, pero estas respuestas no necesariamente son de acuerdo a cómo lo pensamos o cómo lo vemos o cómo lo hemos aprendido. Por eso aprende a sujetarte a lo que Dios tiene como plan, porque lo que te está sucediendo, Dios lo ha preparado para que tú crezcas espiritual, física y psicológicamente dentro de este tiempo. El versículo 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Estoy leyéndolo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 3, y es lo que acabamos de decir, que el Señor que pongamos en las manos de Dios todo nuestro trabajo, porque entonces Dios va a hacer de que se cumplan las peticiones de tu corazón. El versículo 4 va a decir, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. En la versión Reina Valera dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Si algo te ha pasado a ti durante estos días, durante este tiempo, en el cual has percibido a un gente
que no es deseable de nuestro corazón, que realmente quisiéramos estar lejos de ello. Pues Dios dice, aún permitió esto, aún creó esto, para que tú puedas aprender. No reniegues contra ello. No hagas oraciones imprecatorias, o en otras palabras, aquellas oraciones, Señor, apártalo de mí. Señor, que tal vez tú lo amas. No, así que llévatelo. Esa no es una oración cristiana. Uno tiene que aprender que aún personas que en nuestro corazón no son muy deseables, entonces estas personas también Dios ha permitido que estén en tu camino para que tú puedas aprender algo de ellos. Versículo 5, este también es un texto con respecto al anterior que nos hace meditar que Dios, el Señor, aborrece a los arrogantes. Y una cosa es segura, no quedarán impunes. El hecho de que Dios permita y dentro del plan de Dios esté que tú camines junto a ellos, no quiere decir que les está pasando por alto la actitud que está tomando. Pero recuerda que no te toca a ti juzgarlos. Es el Señor el que va a tomarles cuenta. Tú aprende, porque detrás de un corazón que hiere es porque ha sido herido primero. Y eso implica decir que debemos de entender qué es lo que está pasando. Así que tengamos paciencia. No juzgue. Dios es el que tiene la última palabra. Si usted quiere corregir, fíjese lo que dice el versículo 6. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Versículo 6, en la versión Reina Valera va a decir, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si te toca andar con alguien que realmente no es muy deseable de tu corazón, entonces tienes que corregir lo que él está haciendo mal. Sin embargo, el texto nos aclara algo muy, muy enfático. Y es lo siguiente, con misericordia se corrige el pecado. Con verdad también, pero principalmente con misericordia. Ten cuidado de ti mismo. No te pongas en el lugar de yo soy cristiano y tú eres incrédulo, así que escúchame. Porque hasta la burra de Balaam habló. Y eso quiere decir que Dios va a permitir a cualquiera que pueda corregir a su hermano. Sin embargo, si Dios te ha elegido a ti como hijo de Dios, como hija de Dios, corrige el pecado. Pero recuerda, primero con misericordia y después con verdad. Porque así lo decía el Señor. Y tercero ahí es amor, misericordia y verdad. Y también dice con temor al Señor. Ten cuidado. Nosotros debemos de hacer una corrección, pero con mucho temor y temblor. No prejuicies. No tomes una actitud de yo sí sé. Déjame explicártelo. Yo sí entiendo. A ti te falta. Ten cuidado, porque esa actitud es de arrogancia. Y si ustedes recuerdan el versículo anterior, va a decir, el Señor aborrece a los arrogantes. Tú no seas un arrogante, sino con misericordia y verdad corrige el pecado. ¿Ok? Dice el versículo 7, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos se reconcilia. Si ustedes se van a notar que si tu actitud no es de arrogancia para con aquella persona que no te agrada, Dios va a permitir que tú te reconcilies aún con esa persona tan desagradable, porque tú vas a tomar una actitud distinta a la que toma el mundo. Si tu conducta es aprobatoria, entonces aún con tus enemigos te vas a reconciliar. Eso es lo tremendo. Versículo 7 dice así en la versión Reina Valera, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
¿Quieres vivir en paz con aquellos que están a tu lado? Pues toma una actitud de misericordia, de verdad y de temor delante de Dios. Y entonces Dios hará que aún con tus enemigos te lleves bien. ¿Por qué? Porque van a ver en ti integridad. No solo el que habla del Señor, habla de la Biblia, habla de un Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, sino que va a haber una actitud íntegra y de misericordia en ti. Mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Eso dice el versículo 8. Por eso tú debes andar íntegro delante de Dios. Dice la nueva versión internacional: más vale tener poco en justicia que ganar mucho con injusticia. ¿Cómo está tu integridad? El valor y la fuerza de tu prédica, si bien es cierto, va a ser dirigida por el Espíritu Santo, va a ser tu integridad la que sea la base para que los demás te escuchen. Si no eres íntegro, nadie te va a escuchar. Pero si tú eres íntegro delante de Dios, entonces la gente va a prestar oído a tu prédica. Y por último, el versículo 9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos del Señor los dirige. Pero sus pasos los dirige el Señor. En la versión Reina Valera va a decir: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El verso 1 inicia con esa misma intención de esa parte del texto en la que dice: el hombre propone, pero Dios dispone. Y el verso 9 va a cerrar esta sección diciendo: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? El propósito principal de tu vida es que tú eres hijo de Dios y como tal te debes de comportar. Y hemos dado una serie de pautas que el texto solo ha ido hablando y lo hemos ido narrando nada más sin hacer mayor bosquejo. La palabra sola ha hablado a tu corazón. Tienes que tener misericordia, tienes que tener amor, tienes que tener temor de Dios, pero debes ser íntegro. Pero recuerda que aún con todo, aún todos estos principios, la principal enseñanza con la que empieza y termina esta sesión es temor a Dios, porque Él es el que dispone tus pasos. Él es el que endereza tu vereda. Él es el que al final traza los motivos por los cuales vas a ser tú un caminante siervo de Dios para la gloria de Él. Que Dios te bendiga y haya sido de inspiración para tu vida. Bendiciones.